Todo bien, todo bien. Bien, bien. Creo que no me conocían todavía. Em, Empezaron algunos me conocen. Em, bueno, bienvenidos a la materia. Ya le dio la bienvenida ahí Andrés, a la materia de sistemas digitales. Em, la clase pasada yo estaba de viaje, así que no podía estar. Em, pero bueno, empezaron ahí con Andrés. Calculo que les presento un poco toda la materia, el contenido. Em, bueno, no sé si ahí hay alguna duda, algo que quieran, alguna duda que tengan, algo que quieran plantear. Bueno, veo que hay 76 personas, una cantidad importante de gente. Bueno, muy bien. Sí, estoy viendo ahí el chat, estoy acomodando acá con esto. Bueno, les cuento un poco. Tienen ahí todos acceso al cronograma, lo vieron, saben más o menos cómo son las clases, presenciales, virtuales, etcétera. Sí, sí. ¿Hay claridad de eso? Bueno, Sí. Sí, sí. bueno, de hecho, hoy tienen clase conmigo, la próxima es virtual también con Andrés, después hay un feriado ahí en el medio y hay una presencial conmigo el 9 de abril, ¿sí? Así que eso es un poquito la idea de esto. En la clase de hoy, la idea es tener una clase más principalmente teórica. Pero bueno, ojalá que haya bastante interacción, todo, que podamos ir discutiendo los temas y, y bueno, conversando un poco entre todos, que se hace más entretenida. Sí, también les comento que en algún momento voy a tener que cortar, pero por 5 minutos solamente, que eh, tengo que bajar un segundo y estoy solo en este momento, así que no tengo nadie que me reemplace en eso. Em, Así que eso es un poco la idea. Em, Les cuento que yo las clases no las grabo, ¿sí? Porque me gusta que estemos acá presentes, conversando em, y bueno, que lo que tengamos que charlar y discutir lo hagamos acá en el momento. Yo creo que las grabaciones traen la tentación de lo escucho después y, y la verdad que estar yo en un monólogo prefiero que no sea así. De hecho, yo creo que estoy empezando a compartir un pensamiento y que lo podemos discutir, es que hoy atravesados todos por la inteligencia artificial, em, como que todo esto lo que más requiere, digamos, es la discusión, ¿no? Y darle el toque más em, humano a todo esto, ¿no? Porque todo lo que es la teoría y todo, te lo puede decir la inteligencia artificial, el tema que la interpretación y guiar y tomar las decisiones más estratégicas, em, todavía por lo menos, sigue estando bastante de nuestro lado. Así que es un poco la idea. Em, Bien, ¿dudas con esto? ¿Algo que quieran consultar? ¿Ninguna duda? Bueno. Em, Muy bien, bueno. 76 personas. Ah, bueno, ahí está. Corto 3 minutos y ya bajo, subo y estamos, ¿ok? Ok. Ok, Ok. ok, ok. Para arrancar. Bueno, bueno, ¿ninguna duda? Yo sigo preguntando porque no escucho hablar a nadie, como que me siento medio solo, pero bueno, quizás algo lo tengo que. No estás solo. Estamos acá, estamos del otro lado, escuchando. Estamos acá, estamos acá. Qué bueno, pues era medio duro, si no. Yo arranqué a las 5 de la mañana hoy, profe, sé que no me pida mucho. 5 de la Estoy- mañana arrancaste. Mira, ¿Cómo? bueno. ¿Sí? ¿Qué dijiste que arrancaste a las 5 de la mañana? Sí, sí, arranqué a dar clases en un terciario y la ansiedad me hizo despertar temprano, así que estoy medio como zombie. Ah. Está muy bien, está muy bien. Bueno, me está volviendo loco esto de tener que admitir.
¿Ustedes pueden admitir también o soy yo solo el que admite? No, es el anfitrión solamente. Puede nombrar a alguien como co-anfitrión para que admita, A pero ver. Podría eh, ser vos. Sí, me acabo. ahí está, mira, hacer anfitrión, listo, ahí está. Sí, Bueno, profe, Andrés, te Andrés puse, es muy te puse bueno. como anfitrión. Te puse como anfitrión, Andrés, listo. Así te mantenés despierto. Como levantarte a Pará, las pará, 5 pará, de la perdón. mañana. Perdón, Bárbaro, pará, no, te puse a vos, pero hay alguien que alguien que se ofrezca, si no, y se lo doy a otro y ya no, está. está bien, no hay problema, no hay problema. Lo vi. ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, lo hice en chiste, pero este, no quiero molestarte tampoco, obviamente. Si no me Pero decís. creo que me tenés que Por haber eso hecho estábamos callados, ¿no? vamos a ver si te deja presentar ahora, pero si no te transmito. Bueno, te tengo que pedir permiso. Lo vas a Bueno, poder. bueno, a ver, para compartir. El uso compartido no está activo. Puedes acceder al uso compartido para esta reunión, ok. Hay Igual, que. profe, desde participantes o desde el escudito de seguridad no tiene la opción eliminar sala Sí, cero. antes lo tenía, pero no sé si es una nueva versión. em, y no me. Antes se lo sacaba desde participantes, pero ahora no encontré opción, debe estar, pero. ¿Y tiene el em, escudito de seguridad o de personalización? ¿Algo así? De ese icono. em, no, ahora. No lo veo. Pero bueno, ya está, vamos a arrancar. Pues si no se hace. Profe, lo puse Ahí como está. anfitrión por la duda para que pueda presentar y demás sin problema. Ok, ok, impecable. Bueno. Y en el escudito, claro, no aparece. No sé si habrá herramientas avanzado, compartir, documentos, pizarra, compartir. No, bueno, en fin. Bueno, vamos a arrancar. Me encantaría hacer encuestas, somos muchos y quizás se complica. Lo que sí les voy a comentar es que para nosotros en general en la carrera creo, pero en la materia esta también es como un desafío tratar de ecualizar, ¿no? Y poner ahí a tratar los temas para que a todos todos aportarle algo a todos, ¿no? Tenemos diferentes perfiles y background de cada uno de ustedes. Algunos quizá hablamos de temas, ya tienen experiencia trabajando en sistemas, en IT, en tecnología hace varios años, y algunas cosas quizá las pueden parecer más básicas. Em, y también está por otro lado los que quizá no tienen tanta experiencia, vienen de otros ámbitos. em, entonces algunos términos quizás se les escapan. Entonces lo que tratamos de hacer en general en la carrera y en la materia y en cada una de las clases es tratar de manejar un lenguaje en un nivel intermedio. El intermedio es bastante complejo, entonces lo que les pido es a los que empieza a hablar una sigla que no se entiende, o que están perdidos, que me frenen, que tratemos de charlarlo, los que entienden mucho, que incluso hay gente que entiende más que yo de varios de los temas, que se metan, que hablen, que comenten, este, que podemos discutir también algún tema. Obviamente acá está también la labor de todos, principalmente la mía, de tratar de moderar y que una discusión no se extienda de más. Em, pero bueno, la idea es, si hay que discutirlo, discutimos un rato, yo a veces me engancho y me pongo a charlar. em, y ahí lo iremos viendo como para tratar de igualmente dar todos los temas. Entonces, les pido eso, digamos, la comprensión en algunas de las cosas, de que quizá algunos temas, a algunos les puede parecer un poco más básico. Ustedes me irán guiando, me irán dando su feedback. Va a ser difícil que a los 70, 80 personas que hay, bueno, que todos estén em, en, digamos, buscar un mensaje que sea, que le sirva a todos en todo momento, pero bueno, la idea es tratar de hacer lo mejor posible y bueno, ustedes me ayuden, el diálogo está abierto, el canal de diálogo está abierto, nada, cuando quieran me van comentando, me dicen no entiendo nada, no, o esto es muy fácil y lo vamos viendo, ¿ok? Bien, tema discusiones, todo, si quieren me interrumpen, levantan la mano. El chat a veces se me pierde un poco porque estoy presentando, entonces no lo veo, con lo cual ustedes me interrumpen en la clase, hablan y listo. Sí, bueno, yo sí encargo ahí de moderar un poco, en caso que veo que algo que no estamos cumpliendo con los tiempos o con los temas.
Bien. Perdiste ahí, porque somos de levantar la mano bastante, ¿eh? Bueno, ahí me encargaré yo. Yo seré el encargado de algún momento decir, bueno, nadie levanta mal la mano. Pero bueno, vamos a tratar de ponerle onda que es tarde. Hay algunos que se levantaron a las 5 de la mañana, otros un poco más tarde, más temprano, cansados estamos todos. Pero bueno, espero que todos tengamos ganas de aprender. Si yo estoy acá es porque me gusta compartir y me gusta que conversemos. Digamos, me apasiona la carrera que elegí. Y bueno, y que va cambiando mucho, ¿no? Y ahora estamos ahí, para mí, esto de la inteligencia artificial en general, la evolución que tuvo en los últimos años, em, bueno, está haciendo que cambie todo, así que es un momento muy interesante para todas nuestras profesiones. Bueno, sin más preámbulo, voy a arrancar. A nivel de organización, la idea es ir más o menos hasta las 8 y algo. Hacemos un break y después continuamos. No es mi idea que se extienda mucho más de las 9 de la noche esto. Em, Nada, terminaremos cuando tengamos que terminar, cuando creamos em, que es suficiente vimos los temas y que estamos tranquilos con eso. Bueno, voy a empezar a contaros un poquito de qué va esta clase de hoy, ¿sí? En realidad, por lo general, esta es una materia en la cual hacemos como em, como vemos un poco el estado del arte de las cosas. Em, en esta parte de la materia vamos a hablar un poco de arquitectura de software. Em, ¿alguno conoce de arquitectura de software o se anima a comentar qué entiende por arquitectura de software? Vamos, sin vergüenza, ¿alguno? Maneras de diseñar un sistema, formas. Manera de diseñar sistemas, formas, ok, está muy bien. Em, Organizar el software. ¿Cómo? Organizar el software. Organizar el software, está muy bien. Bien, bueno, va por ahí todo. Bueno, a ver. Uy, dejé de Se te compartir fue sin la querer. pantalla. Sí, me di cuenta ahí, toqué sin querer yo dejé de compartir. Em, Ahora vamos a ver una definición de arquitectura de software. Em, Vamos a ver un poco cómo se analiza, qué proceso hay para el diseño de arquitectura de software y qué es lo que se analiza, ¿no? Y de nuevo, me van a escuchar bastante hablando de inteligencia artificial, de agentes, etcétera. Em, Pero sí creo que si bien esto uno le puede tirar el problema este a una inteligencia artificial generativa y lo resuelve bastante bien, creo que es súper importante acá todo el criterio y entender lo que nos está viniendo de otro lado. Me pasa de tener discusiones tecnológicas con inteligencias artificiales múltiples veces em, y que las respuestas son cada vez mejores, pero sí la posibilidad de interpretarlo y entender del otro lado todavía y creo que lo va a seguir siendo fundamental. Entonces, acá vamos a ver muchos de esos conceptos. Van a escucharme hablar de atributos de calidad, de requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales. Todas esas definiciones son súper importantes. ¿Ok? Profe, Entonces, sí, perdón que te interrumpa. dale. Yo sigo mucho en internet todo lo que es contenido de programación y qué sé yo. Ujú, Y nada, con esto de la inteligencia artificial medio que la parte de escribir el código se volvió un poco trivial porque teniendo códex o teniendo una IA generativa ya el código medio que sale solo. Pero supuestamente lo que más se busca hoy en día en las entrevistas de trabajo para puestos de desarrollador es una persona que sepa hacer system design, o sea, que sepa diseñar el sistema. O sea, la pregunta va a ser, por ejemplo, en vez de decir no sé, invertí un árbol binario, va a ser diseñame un sistema, por ejemplo, que sea igual a WhatsApp, por ejemplo. ujú, Entonces ahí es cuando entra claro. más lo que se aprende en las ciencias Claro, computacionales. totalmente. Yo creo que todo esto está como cambiando mucho, ¿no? Y para mí la discusión es súper interesante, pero va un poco por ahí, porque el desarrollo, o sea, hay herramientas que yo utilizo en mi trabajo que a nivel de desarrollo son fenomenales. De hecho, ya te hacen todo el diseño. Uno le pide algo y lo simplifica en sobremanera. Em, También, l- ahora vamos a hablar algo de la arquitectura y me voy a adelantar un poquito que
una de las cosas que decimos en la arquitectura son las decisiones que son difíciles de cambiar, ¿no? Cada vez una decisión que uno toma en lo que respecta al software, cada vez son más fáciles de cambiar. Ahora, esto no quita en absoluto que tengamos que definirlo con un criterio que es importante, porque más allá que sea fácil o difícil de cambiar, sí que yo lo cambiaría eso por chocarnos o no chocarnos. Y qué tan fuerte es ese golpe, digamos, ¿no? En el diseño que uno hace. Pero sí, Boris creo que fue el que habló. Bueno, el comentario, y creo que se está buscando más esta cabeza, ¿no? De que uno pueda decir, ok, esto es lo que tengo que hacer, pedirle los diferentes requerimientos, entender cómo va la inteligencia artificial ayudándonos a decomponer el problema en varios pequeños problemas más chicos y después Claro, empezar a trabajar, ¿no? claro, son esas dos cosas. Es por un lado el saber diseñarlo y por otro lado además saber qué se está pidiendo del otro lado, porque yo me puedo poner a codear muy rápidamente, pero si no entendí lo que me piden, hago cualquier cosa, pero rápido. O sea, exactamente. Bueno, vamos ahí a ir avanzando. Bueno, vamos a ver dos cosas en esta primera parte, después vamos a agregar una segunda parte después del break. Pero vamos a empezar por definir qué es una arquitectura de software, ¿sí? Y ver de qué se trata el proceso de arquitectura, ¿sí? de software. Entonces, vamos a ir a la definición, que yo un poquito ya adelanté algo. Em, pero ¿qué hablamos cuando hablamos de arquitectura de software? Vamos a ir viendo, la definición obviamente la pueden leer ustedes, no voy a leerla yo, que está acá escrita. Pero sí vamos a pararnos en algunas partes de esta definición, ¿no? Entonces hablamos que una arquitectura es el conjunto de decisiones significativas sobre la organización de un sistema. Y acá está el primer punto, ¿no? Hay decisiones en un software que sabemos, ¿no? La diferencia si queremos entre software y hardware, más allá de todas las diferencias obvias, en el software es mucho más fácil hacer un cambio, ¿no? Todo lo que sea hardware es más difícil, ¿no? Si quieren lo llevamos al extremo de hacer una construcción, un edificio, ¿no? Cualquier decisión que uno toma en una construcción, si la quiere hacer es bastante más difícil, ¿no? Si uno tiene que hacer una habitación de determinado tamaño, la querés cambiar, tenés que ponerte a tirar paredes, esto es un proceso de meses, o semanas o días. En el software todo parece más fácil, ¿no? Uno va, bueno, cambia el lugar donde está el campo este, ponerlo a la derecha, con la inteligencia artificial todavía más, porque uno le dice, bueno, haceme todo esto de nuevo y va y lo vuelve a hacer y en minutos tenemos un nuevo sistema productivo, mejor dicho, o por lo menos disponible y ya con la posibilidad de salir a producción, ¿sí? Andrés, si querés comentar, dale. No, a ver, depende en qué etapa del desarrollo estemos y qué tan basal sea ese cambio que queramos hacer, digamos. Si estamos con un sistema que Exactamente, está pero sí, ya dale. claro, el cambio, si es un cambio grande, tiene mucho impacto. Y si estamos con un sistema de desarrollo avanzado y, no sé, y queremos cambiar, no sé, la forma que están definidos los modelos, y por ahí son muchos los cambios que tenemos que hacer después de código adentro. Entonces, el definir bien de entrada nos evita muchos dolores de cabeza posteriores. Exactamente, por eso acá dices el conjunto de decisiones significativas, entonces hay decisiones, sobre todo quizá algunas de desarrollo, ¿no? O de diseño de componentes dentro del software que quizá parecen fáciles, pero la arquitectura en sí hay decisiones que son muy significativas. Estamos hablando acá de decisiones de, ok, ¿en qué lenguaje de programación voy a utilizar? Em, y no porque no pueda cambiar el lenguaje de programación, claro que lo puedo cambiar, pero quizá el lenguaje de programación que estoy utilizando o que estoy eligiendo hace que la aplicación cumpla con los requerimientos que tengo o no. Y después cambiar todo el lenguaje de programación requiere definitivamente un esfuerzo, ¿no? Hablar de si vamos a hacer, mm, lo vamos a hacer en 3 capas, qué tipo de diseño vamos a utilizar, en qué tanto va a necesitar escalar ese sistema, si lo voy a hacer en contenedores, infraestructura virtualizada, etcétera, etcétera. Hay decisiones que son mucho más significativas y como también muy bien comentaba Andrés, uno toma cierta definición y después se hace más difícil cambiarla. Entonces,
una de la definición de la arquitectura de software se trata de eso, de analizar, entender el problema para luego poder diseñar esa arquitectura. Gran parte de lo que vamos a ver hoy en esta clase, es entender el problema. ¿Sí? ¿Qué herramientas tenemos para entender el problema? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, decisiones significativas sobre la organización de un sistema de software que define los principios que guían el desarrollo, los componentes principales del sistema, sus responsabilidades y la forma en que se interrelacionan. Entonces, una vez que entendamos el, el- cuáles son las decisiones significativas, o mejor dicho, un paso antes, cuáles son los requerimientos que tenemos, ¿sí? Eso nos va a llevar a cuáles son las decisiones significativas que tenemos que hacer, y después vamos a poner cuáles son los componentes del sistema. Y después todo el desarrollo, todo el diseño del software va a correr sobre esos componentes. ¿Sí? Entonces, gran parte de cómo vamos a desarrollar ese software va a depender en las decisiones que tomamos en este momento. ¿Sí? Después vamos a ir viendo algunos de esos tipos de decisiones que se pueden ir tomando, pero em, en este momento se toman estas definiciones, ejemplo, los módulos que va a tener el sistema, ¿sí? Ejemplo, si va a correr sobre contenedores o no, si se va a tener que integrar con sistemas legados. ¿Sabes lo que es un sistema legado? ¿Alguno me ayuda? Es un Sistema viejo, sistema, Sistema obsoleto, antiguo. programado en Sí, sí, COBOL, yo qué sé. el legacy, Correcto. el Que no lo muerto. quiere Claro, nadie. sistema legacy que no quiere nadie, bueno, depende, hay uno que los defienden a muerte. Em, es un Te buen quiero, título que te quiero tiran hacer ahí. una pregunta. Bien. Recién estaba hablando de arquitectura, ¿no? Que uno tiende, por ejemplo, simplemente a, o por lo menos a priori, a pensar en la estructura de los archivos. Digo, no, voy a hacer una arquitectura DDD, ponele. Digo, no, y eso en realidad lo que hace es estructurarme los archivos dentro del sistema, ¿no? Donde tengo la capa de aplicación, la de dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería arquitectura, digamos. Bueno, sí, es una parte de la arquitectura. Ahora vamos a ver los Ah, es tipos de una arquitectura, pero es parte, una parte. Es es una una parte. parte. Bien, no, Mira, pensé que eso era todo. me hiciste una buena intro como para pasar a este slide, ¿sí? Que habla de algunos mitos de qué es la arquitectura, ¿no? Entonces, a uno le dicen que es un solo diagrama, ¿no? Bueno, esta es la arquitectura, como es un solo diagrama y se terminó. Em, no es un solo diagrama, me voy adelantando, son varios diagramas. Em, Alguno puede decir que es el diseño. Bueno, ahí vos hablabas de Domain Driven Design. Bueno, eso es una Sí, forma de hacer un diseño, ¿sí? Es el diseño. Eso es el utilizar Domain Driven Design o utilizar otro transaction script, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, tranquilos. em, por lo menos el concepto. em, es una decisión, ¿no? Si uno va a hacer Domain Driven sí. Design o si va a hacer un transaction script o si va a utilizar un modelo de workflows o qué em, tipo de diseño va a utilizar, ¿sí? Qué tipo de diseño uno va a utilizar es una decisión que se hace en la arquitectura, ¿sí? Después, cómo se hace el diseño ahí adentro ya es un tema de diseño, pero sí el tipo de diseño, ¿sí? Entonces, lo que vos comentaste, Luciano, em, es una decisión de qué rumbo se va a tomar, sí, se lo toman en instancias de arquitectura, pero es una de las decisiones que se toman, ¿ok? Clarísimo. ¿Sí? ¿Es el trabajo de un solo arquitecto? No, tampoco. O sea, no hay nadie, y sobre todo cada vez más ahora, ¿no? Em, Hay varios arquitectos. ¿Sí? Deme un segundito que voy a prender la luz acá, que me estoy quedando sin luz. Ya estoy, ¿eh? Bien, ahí estamos. ¿Trabajo un solo arquitecto? No, son varios arquitectos los que están trabajando em, en arquitectura, o no hay alguien que sea especialista en todo, creo que en ninguna rama lo hay, pero sobre todo en esta, digamos, y cada vez más, ¿no? Yo no sé ustedes, esto parece una opinión personal de cómo veo este mundo, pero en los últimos, siempre hablamos de que los cambios son acelerados en los últimos, no sé, yo la última vez que me fui de vacaciones me fui 2 semanas y sentí que habían cambiado muchas cosas. Entonces, imposible que alguien siga todo, ¿no? Pueden opinar, es lo que estoy diciendo, pero creo que está pasando cada vez más. Después, que es un arte, es un arte, ¿no? A ver, si quieren, tampoco es una ciencia, ¿no?
que está del otro lado. Tampoco es una ciencia, porque hay cosas que tiene muchas variables para ir ajustando y decisiones para tomar y ninguna decisión es perfecta. Y tampoco se puede hacer una prueba, digamos, con la rigurosidad científica, pero tampoco es un arte, obviamente, ¿no? Hay una ahí que me gusta mucho también, que es mi tecnología favorita. ¿Y qué significa esto? ¿Qué pueden pensar de qué es mi tecnología favorita? A ver, ¿qué opinan de eso? Y casarse con algún lenguaje, con alguna arquitectura, y por ahí no sea lo más indicado para el proyecto que tenemos. Yo vengo del lado de la ciencia de datos. Y en la ciencia de datos, los modelos son de acuerdo al problema que queremos resolver. En programación lo mismo. No todos los lenguajes, ni todas las arquitecturas son para el problema o para el sistema que tenemos que desarrollar. Tenemos que elegir de acuerdo a lo que necesitamos, cuál es la arquitectura mejor para eso que necesitamos. Esto es un clásico, estoy totalmente de acuerdo, Andrés, y es un clásico lo de mi tecnología favorita, o puede ser la que esté de moda, o la que tengo ganas de hacer. Entonces es un clásico que fue pasando en todos los años, y sigue pasando, que decía, bueno, ¿en qué lenguaje lo vamos a hacer? Y bueno, usamos el que más está de moda en ese momento, ¿no? Hoy puede ser, no sé, Python, em, hace unos años, hace 15 años era Java, hace, no sé, 30 años era COBOL. Me puedo estar equivocando un poco con las fechas, y alguno puede tener una opinión un poco distinta, em, pero hay múltiples lenguajes de programación, o simplemente porque es el que conozco, ¿no? Suerte puede ser que conozco yo. Hablé de lenguaje de programación, pero así con todo, ¿no? Hacer las aplicaciones, no sé, con contenedores, con Kubernetes, con Docker, con el concepto, hoy definitivamente con AI, todo se quiere hacer con AI, o mejor dicho, con Gen AI, ¿no? Con inteligencia artificial generativa o con agentes, y quizá algunas cosas necesitan simplemente un algoritmo de Machine Learning, o algunas cosas necesitan un menú clásico tradicional y sin la sobrecomplejidad de la inteligencia artificial generativa, sobre todo con sistemas que queremos tenerlos a escala. Entonces, esto es un clásico, digamos, ¿no? Y ahí está la tarea de nosotros, ¿sí? De entender qué es lo que se necesita para resolver el problema, ¿sí? Sin entrar también en idealismos. Cuando digo idealismos es hacer un sistema que es para un intranet, ¿no? Que es un sistema para que van a acceder 10 personas por día, y hacerlo que pueda escalar automáticamente, que pueda soportar performance, que un montón de un sobrediseño y sobre ejecución del problema que no tiene sentido, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que tenemos que hacer. Y estoy seguro que todos los que han trabajado en esto habrán visto aplicaciones que están sobrediseñadas o diseñadas para un problema mucho más complejo de lo que tiene que resolver, y al revés también, ¿no? En ambos casos es malo. ¿Bien? ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? ¿O comentarios? ¿No? Bien. Bueno, dale, María. Profe, Oh, sí. perdón. No No, no, tengo no. dudas, pero hay cosas que no sabía. Así. O sea, no ¿Hay tengo cosas dudas, que? pero hay cosas que no sabía. Detalles que usted está mencionando y no los tenía en cuenta. ¿Cómo que, por ejemplo? Cuando usted dice que se diseña un software, un programa para algo que no tantos recursos, es lo que entiendo. Y después, al contrario, una aplicación que es pequeña de recursos y necesitaba más. Eso sí lo he visto en el ámbito donde yo estoy, Ujú. y creo que es por falta de una arquitectura mejor o un Sí, diseño que sí, sea sí. para Está esa bueno el comentario. especificación. Está bueno el comentario. Cuando hablo de recursos, no solamente estoy hablando de recursos, si querés, de infraestructura, ¿no? De poder de cómputo, que es un clásico también, ¿no? Que quizás hace una aplicación y de repente empieza a escalar y se cae el sistema.
De hecho, pasa un montón de veces, ¿no? Todos queremos acceder a un sistema al mismo tiempo y se cae, ¿no? Eso es un clásico. Ahora, estoy hablando de todo tipo de recursos, ¿no? Incluso de desarrollar algo, prepararlo para algo mucho más grande de lo que va a tener que hacer, o al revés, ¿no? No solo solamente la cantidad de recursos, sino de por qué no nos tomamos más tiempo en hacer una arquitectura más escalable y que incluso sea más eficiente en el uso de recursos. Entonces, ahí es un poco en todo eso. Después por ahí por ahí no, seguramente vamos a hablar de más casos, más ejemplos. Bueno, decíamos, es la infraestructura, también otro clásico, así como algunos lo ven como el diseño, solamente el diseño de Domain Driven Design, simplemente para citar el ejemplo que hablábamos antes. También hay algunos que hablan de la arquitectura y hablan de la arquitectura solamente de la infraestructura, ¿sí? Por las dudas, por alguno que quizás no esté tan familiarizado, cuando hablamos de infraestructura hablamos más de dónde está corriendo ese software, ¿no? Dónde está corriendo desde el hardware, desde el data center, si quieren, hasta el hardware y el tipo de virtualización que tiene ese software y cómo son las cajitas donde corre ese software. Eso es un poco más la infraestructura. Y algunos piensan que la arquitectura es solamente eso. Eso es parte de la arquitectura, pero no es todo, digamos. Es una parte solamente. Em, importantísima, importantísima, pero es una parte. Bien, ¿dudas? Bueno, avanzamos. Arquitectura y diseño, ¿sí? La arquitectura es el diseño estratégico, ¿sí? De más alto nivel. em, ¿Y por qué, digamos? Porque después viene acá un ejemplo, ¿no? Que muestra arquitectura versus diseño. Me voy a concentrar más en esto. Pero estamos hablando que en la arquitectura obviamente se diseña la arquitectura. Ahora, vuelvo un segundo para atrás, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el diseño ya más del software y el diseño de la arquitectura? Que por lo general las decisiones de arquitectura son las que afectan a varias partes del sistema. Acá están como estas características, ¿no? Le dan estructura de organización, suelen ser difíciles de cambiar y muchas de ellas deben ser tomadas en forma temprana. Estas son 4 características que distinguen un poco de cuando estamos hablando de diseño de arquitectura versus del diseño del software en sí. Y acá si quieren lo tienen un poco como un ejemplo. Es un ejemplo de un software, ¿no? Que no tenemos muy claro quizá qué hace este software, pero lo que sí podemos decir es que hay una parte que envía, ¿no? Notificaciones por diferentes medios, ¿no? La parte de la derecha, acá lo ven desarrollado en Java, no tienen por qué saber Java, no es parte del alcance de esta materia, es simplemente un ejemplo. Pero fíjense acá un poco la diferencia entre uno y otro. En la izquierda tenemos cómo están organizados los diferentes componentes de ese software, ¿no? Tenemos una parte que es el mailer, que es el que se va a encargar de enviar los mails. Otra parte que va a ser el configurador, que va a estar configurando cómo funciona ese software. Bueno, y otro componente más. Acá, esto es una definición más de qué componentes va a tener. O sea, qué problemáticas, cómo vamos a dividir el problema. ¿Sí? Dividimos el problema y después, dentro de cada uno de estos componentes, tenemos las clases de software. Ahora, si en algún momento, si están bien definidas estas responsabilidades, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad del mailer? ¿Sí? ¿Cuál es la responsabilidad del configurador? ¿Cuál es la responsabilidad del otro componente, del template de engineering? Si tenemos bien definidas esas responsabilidades, yo en algún momento puedo cambiar este mailer, lo puedo cambiar todo, ¿sí? Y no me rompe el resto del software, ¿sí? A eso viene un poquito al por qué es importante tomar algunas decisiones tempranas y dividir el problema, por ejemplo, en componentes, ¿sí? Porque yo después acá este mailer un día lo puedo cambiar y puedo agarrar y decir, bueno, hasta incluso, ¿sí? Uno podría pensar en hasta cambiar el lenguaje de programación, ¿sí? No sería quizá este caso, pero todos habrán hablado o conocerán lo que son las APIs. Bueno, entonces tranquilamente yo podría cambiar todo este componente de software, hasta incluso cambiar el lenguaje de programación, siempre y cuando yo conserve las mismas APIs, no voy a tener un problema mayor, ¿sí? Entonces, pero esto porque lo definí bien.
si yo me doy cuenta que esto lo definí todo mal y después las responsabilidades de cada uno de los componentes no es clara y tengo que empezar a cambiarlo, quizá empiezo a tener un efecto, un ripple effect, ¿no? Empieza a haber un efecto que se replica y que no sé dónde termina. ¿Sí? Más de uno de ustedes acá que esté y si alguno quiere agarrar tomar ahí la palabra, podrá contar de sistemas que están altamente integrados, altamente acoplados a otros sistemas, y en el momento que hago una modificación de alguna API o algo, empieza a caerse todo y no sabemos bien por qué. ¿Sí? Y hay un punto que no hay inteligencia artificial que te salve, digamos, porque si está todo caído, empieza a ser un problema. La inteligencia artificial te puede ayudar un poco a entender la causa raíz más rápido e incluso resolverlo, pero igual el efecto indeseado ya está, ¿no? Entonces es un poco lo que cambia esto. O dónde están, digamos, esas decisiones que son importantes tomar en forma temprana versus las que se pueden postergar un poco. Leandro, A ver si entiendo bien. Lo que quiere decir es que si la arquitectura está bien pensada, se pueden reemplazar, no sé, cosas que tendría que seguir funcionando, ¿no es cierto? sí, Porque sí, usted sí, habló del mailer, ¿no es cierto? O sea, por ujú, ahí quedó obsoleto en una arquitectura y se pasa a otro mailer, ¿no es cierto? claro. Y tendría que seguir funcionando, si está bien pensado todo, ¿no es cierto? Exactamente. Si querés, claro, ahí viene el punto. ¿Sí? Lo más probable es que en este caso hipotético es que alguien te diga, bueno, que tenemos que hacer una aplicación que en algún momento necesite mandar algunas notificaciones a los clientes. ¿Sí? Entonces, y ese tipo de notificaciones quizá también te pueden decir, tal vez cambia, tal vez en algún momento es por mail, por SMS, después puede ser por WhatsApp, después puede ser por otro chat que se incorpore, o después puede ser porque lo tenés que mandar como una notificación push a los celulares, ¿no? Entonces ahí te están identificando claramente que este componente, ¿sí? Puede sufrir modificaciones en el tiempo, ¿sí? El del mailer. Entonces, es una forma de decir, ok, dice, listo, como va a cambiar, yo le voy a poner un componente por separado, ¿sí? Ese componente por separado está acá, yo acá puedo jugar un poco más, porque puedo hacer cambio, me dice, se agrega otro tipo de notificación, ok, listo, le agrego, cambio el software, ahora, hago el cambio acá y esto sigue funcionando, ¿sí? El resto sigue funcionando, lo tenés bien separado, eso. Entonces, la decisión cuál fue de arquitectura, ok, mailer es algo que se puede cambiar, lo dejo por separado, lo dejo como un componente por separado y, y ahí se va a hacer el cambio. Y lo tengo como acotado el cambio a un lugar. ¿Está bien, Leandro? ¿Ayudé ahí con el Sí, comentario? perfecto, perfecto. Sí, pero si quieren, la parte de la arquitectura es, ok, hay algo que detecto yo que puede cambiar seguido, entonces lo dejo en un componente por separado. ¿Sí? Y ahí después el componente por separado es más fácil de tocarlo. Esa es la decisión de arquitectura importante. Si vos hubiese dejado esta parte del mailer como 3 líneas de código, ¿sí? Dentro de, dentro de la lógica lógica principal de la aplicación, el día que te dicen, hay que agregar notificaciones push, tenés que ir a la mitad del código, toquetearlo, rompiste algo, no sé qué puede estar pasando. ¿Ok? Entonces, a un punto hay un dividir y conquistar. Eso pasa también mucho cuando estás haciendo código y a medida que lo vas haciendo te das cuenta de que hay cosas que estás repitiendo y que podrías decir, bueno, che, esto en vez de hacerlo así, esto lo puedo hacer en una función. Cuando haces un código un poco más chico, digo. Y ahí ya lo vas Tot- dividiendo en distintas jerarquías. Totalmente, totalmente. Pero ese ejemplo que decís vos está muy bien, lo vas haciendo más acá, ¿sí? Esto vendría a ser como, bueno, empezás a utilizar el código. Por lo general acá en esta decisión es, ok, es un componente que quizá lo van a utilizar múltiples sistemas, entonces no es tan simple a veces como sacar una función y cambiarlo. Pero sí hay parte de eso, digamos, ¿no? Andrés, A ver, si entiendo bien lo de los componentes. Por ejemplo, si yo tengo un sistema que va
a manejar usuarios. Tengo un componente que se encarga de toda la relación con los usuarios, de la administración, del alta, la baja, las modificaciones de los usuarios, y todo lo que sea usuarios los tengo enclaustrado en ese componente, digamos. Ujú. Sí, Ok. podría ser una decisión de arquitecto que pongo un componente que se encarga de manejar esto. De nuevo, hay partes que son más modificables. Acá estamos hablando de la componentización, incluso para pensar en sistemas bastante más grandes, pero es más que todo para diferenciar dónde está en las decisiones de diseño que son más importantes. Armar componentes, ¿sí? Es una decisión que por lo general está bueno, por lo menos los macro componentes, tomarlo antes como parte de la arquitectura. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando, porque eso, si no, si hay dudas, podemos incluso volver para atrás. A ver, los tipos de arquitectura, ya lo veníamos hablando, ¿no? Hay diferentes tipos de arquitectura, ¿no? Estaban los mitos, hablábamos de, bueno, es la infraestructura, ¿no? O es algún tipo de arquitectura en particular. Bueno, tenemos varias, ¿sí? Y todo es parte de la definición de la arquitectura de software, ¿sí? Acá está un poco como estos diagramas de Venn, para mostrar un poco la órbita total de lo más conocido que tenemos. Entonces, en primer lugar tenemos la arquitectura empresarial, ¿sí? La arquitectura empresarial es como la que abarca todo. Dentro de la organización donde estamos, ok, ¿qué políticas tenemos? ¿Cuáles son los componentes principales que van a dar funcionamiento a nuestra organización? Esos macro componentes que están muy alineados con el negocio que tenemos, ¿sí? Incluso ok, voy a tener un CRM, voy a tener un tarifador, voy a tener una aplicación de canales, toda esa macro arquitectura, digamos, forma parte de la arquitectura empresarial, ¿no? También las políticas, las restricciones, ¿no? Las regulaciones, todas partes que forman parte de toda esa arquitectura empresarial. ¿Qué se les ocurre como regulaciones o políticas internas que pueden tener un impacto en las decisiones de arquitectura que tomamos? Patrones de diseño puede ser. Los datos. La ley de protección de datos personales, por ejemplo, se va a tener una base de datos, depende de los datos que recopilemos ahí, sobre las precauciones que tenemos que tener, si lo podemos tener en un servidor afuera, tenemos que tener un servidor acá, depende, por ejemplo, si trabajamos con información contable, tenemos que tener un espejo sí o sí en un servidor de Argentina, no lo podemos tener afuera, esas son regulaciones externas que van a impactar directamente en la arquitectura que elijamos. Ahí me gustó, me gustó. Las otras respuestas también son correctas en el sentido de que son quizás decisiones de arquitectura, pero cuando hablamos ahí de regulaciones o leyes, podrían ser, ¿no? Estamos hablando más de eso. Ejemplo, hay muchas industrias que son más reguladas, ¿no? Ok, de protección de datos personales. Ejemplo de industrias reguladas, industria financiera, ¿sí? Tenemos el Banco Central, em, tenemos leyes de privacidad de datos. Por lo general hay una gran regulación de los bancos centrales, los diferentes países que hacen a las regulaciones, digamos, que les permiten funcionar de cierta forma a los bancos. Todas las industrias tienen cierto nivel de regulación, ¿no? La industria de telecomunicaciones también tiene sus regulaciones respecto a tipo de señales que tienen que hacer. Bueno, hay entes reguladores para varias. Industria de salud, sin lugar a duda, protección de datos personales, privacidad en la industria de salud, confidencialidad, miles de requerimientos. Y así todas, casi todas tienen algún tipo de regulación en mayor o menor medida o más o menos restrictiva. Ahora, esas regulaciones, como bien comentaba Andrés, van a hacer que yo tome ciertas decisiones. Si yo tengo una regulación que me dice, mira, tenés que tener una réplica de todos los datos, bueno, voy a tener que pensar en cómo voy a replicar esos datos y dónde los voy a replicar. Los voy a replicar en la nube, los voy a replicar on-premise, em, cada cuánto, cada cuánto los tengo que tener replicados. em, Industrias que piden que tengas un disaster recovery, ¿no? Una forma de recuperación de desastres, ejemplo, industria financiera, que tengo que probar hasta qué punto y en qué lugares tengo que tener una, un disaster recovery, ¿sí? También, obviamente, hay temas de negocio, ¿no? Bueno, soy un banco
Y más allá de la regulación en sí, y ningún banco quiere que se le caiga un sistema y que sus usuarios accedan al home bank y vean que tienen cero, ¿no? Por decir algo, falló algo o que no pueden acceder y que no ven que tienen la plata. Entonces, hay cosas que empiezan a fluir. Pero en lo que es la arquitectura empresarial, hay mucho que tiene que ver con las regulaciones, ¿sí? Que afectan a cada una de las compañías. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Temas de licencias, profe, entra por ahí. Temas de licencias. Sí. Tener que asegurarme que tenga permiso para usar lo que estoy haciendo, que esté pagando lo que tenga que ser pago. Eh, yo creo que entra por las decisiones que se tienen que tomar a nivel de arquitectura y definitivamente es una decisión significativa y muy difícil de cambiar. ¿Sí? O sea, cumple con todas las definiciones de qué es una decisión de arquitectura. Si me decís dónde lo pongo, y depende, porque cada uno de estos circulitos va a tener sus propias licencias, entonces sería como medio, casi, si uno lo piensa incluso organizacionalmente, sería casi como medio burocrático decir esto es una decisión de la arquitectura empresarial. Me parece que es una decisión del todo en sí, definitivamente es una decisión de arquitectura, porque aplica todo lo que dijimos antes, ¿no? Si yo agarro y digo, esta tecnología me encanta, me resuelve todo, em, está buenísima, pero no me importa que me sale 5 millones de dólares, y puedo tener, o sea, tal vez tengo presupuesto y está todo bien, tal vez no, por lo menos mínimo lo tengo que saber. Entonces forma parte definitivamente de unas decisiones que hay que tomar hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta Bien. a la hora de tomar ciertas decisiones. Bien. Bueno, Acá, entonces, perdón, profe, dale, acá Abilio. entraría la parte de lo que es gobernanza de datos. Gobierno de datos. Bueno, hay toda una parte de arquitectura de datos en sí, ¿no? Yo creo que la arquitectura empresarial más te va a decir qué regulaciones tenés que contemplar a la hora de, de manejar los datos, ¿no? Pero después hay decisiones que la va a relegar en las arquitecturas de datos. ¿Sí? De hecho, acá debería haber un círculo que sea en arquitectura de datos. ¿No? Pero tampoco es para complicarse tanto, ¿no? La arquitectura empresarial es como que ve el todo, ve las cosas que son cross a toda la organización, por lo general viene más de ese lado, regulaciones, políticas, porque eso cruza todo. Y después tenés cada uno de los globitos. Entonces, para ir, digamos, profundizando en alguno de estos. La System Architecture o Infrastructure, ¿sí? La verdad que es mejor el nombre infraestructura, ¿sí? Que es la que está acá. Este es más lo que hablábamos antes, ¿no? No quiero ser repetitivo, pero es más la infra donde está corriendo, desde el data center que puede ser obviamente en la nube, de data center, la nube, cómo es la infraestructura, cómo son las cajitas donde corre ese Perdón, software. Sí. estamos viendo un WhatsApp, no sé de quién. Se ve que se cambió el compartido de la pantalla. Quizá está el otro Yo no veo anfitrión, un perdón. WhatsApp, ¿eh? Yo veo Yo veo una slide de ese tipo tipos de arquitectura. Ah, yo estoy Yo viendo ver WhatsApp, Sí, yo yo también. también. un Yo veo registro de asistencia. O registro de sea, asistencia. Ahora yo estoy viendo el registro de asistencia. Ahora estoy Está viendo el escritorio. compartiendo pantalla María Isabel A ver. Diamante. porque No. podés elegir. Ahí está, Ahí pantalla de está, Gastón. ahora sí. Cada uno puede, claro, elegir cambiar. Listo, Ok, ok. sí, lo importante es que no estén compartiendo los demás Peligro. sin intención la pantalla. Bien, ¿seguimos? Sí, perdón, Sí. No, Ok, gracias por el sí. aviso, gracias por el aviso, Seguimos, porque seguimos. me parece importante. Hablando de privacidad de datos, me parece que es importante En el momento que, justo. que se avise, digamos. Bueno, bien, seguimos. Entonces, la infraestructura es lo que decíamos, las cajitas. Ahora vamos a ver un ejemplo, cada uno de estos. La arquitectura del software es más la que se encarga ya de una aplicación en sí, de cómo es su arquitectura. Voy a desarrollar una aplicación de celular. Bueno, ¿cómo hacer la arquitectura de esa aplicación de celular? Y acá viene un poco eso de qué tipo de diseño voy a utilizar, Domain Driven Design,
transaction script, voy a utilizar una aplicación de workflow, es de la aplicación en sí, ¿sí? Voy a utilizar 3 capas, qué base de datos va a tener, qué lenguaje de programación va a tener. Acá hay muchas de esas decisiones que se toman acá en este momento, ¿ok? Y la arquitectura de integración, ¿sí? Que también vamos a hablar algo de esto en la materia, es cómo me voy a integrar entre una aplicación y la otra, ¿sí? Ejemplo, tengo una aplicación que es un CRM. ¿Sabes lo que es un CRM? ¿Qué me Sí. ayuda? Dale, Facundo, ahí tira ahí, que es un CRM. Y es como dice la sigla, Customer Relationship Management. Es donde vive todo lo que transacciona o toda la información de los clientes, ¿no? Donde vive Correcto, toda la relación del cliente con la compañía. correcto. Customer Relationship, y gracias, Facundo. Facundo, ¿no fue? ¿O no? Sí. Sí, sí. Bueno, ahí vive toda la información, todas las interacciones que tenemos con los clientes, ¿sí? Entonces es un sistema que tiene toda la información de los clientes. Ahora, en algún momento, cuando hacemos alguna gestión con ese cliente, el cliente nos pide una cuenta bancaria, en algún momento hay que llevar esa información de la cuenta bancaria que está pidiendo nueva al core bancario. Entonces esos sistemas tienen que hablar entre sí, ¿sí? Esos sistemas que tienen que hablar entre sí, a veces parece simple, pero empieza a haber múltiples interacciones entre todos los sistemas. Y esas múltiples interacciones llevan a una gran complejidad del gobierno de esas interacciones, de buscarlas, encontrarlas, catalogarlas, poder reutilizarlas. Bueno, las tecnologías, ¿no? Porque la tecnología de integración, obviamente uno piensa quizá en hoy, que es todo con APIs, ¿no? Pero hay múltiples diferentes tecnologías por una aplicación vieja, ¿no? Con una aplicación más nueva, ¿no? Para que se hablen entre ellos. Entonces ahí también hay gran parte de las decisiones. Voy a ir más a los ejemplos para no quedarme hablando tanto de la teoría. Primero vamos a definir qué es un viewpoint y una vista y una perspectiva, ¿sí? Que está bastante relacionado con todo esto. Acá tenemos, voy a pasar bastante rápido este slide para ir directamente a algunos ejemplos, ¿sí? Pero tenemos vista funcional, concurrencia, desarrollo, operacional, despliegue. Todas estas vistas, ¿sí? Está muy relacionado, como cuando decíamos la parte del principio de qué es la arquitectura de software. ¿Es un solo diagrama? No, definitivamente no. Son múltiples diagramas. Son varios diagramas. O así múltiples, pero son varios. Y depende lo que queramos mostrar y a quién se lo queramos mostrar, ¿sí? Entonces, la arquitectura de software a veces es muy técnica, a veces no es tan técnica. Depende a quién, depende qué queramos mostrar y a quién se lo queramos mostrar, ¿sí? Ok. Acá lo dice, es una vista, está basada en un viewpoint, ¿sí? Esto de alguna forma es como a mí me gusta un poco la comparación con el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano tiene el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, ¿no? Esos son como puntos de vista, ¿no? Ahora, después uno puede hacer diferentes vistas desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, el sistema circulatorio, ok, es un punto de vista. Después uno puede empezar a ver las arterias, las venas, alguna parte específica del cuerpo humano. Bueno, en el software es similar. Uno puede hablar de un punto de vista que es de los que hablamos antes, los tipos de arquitectura. Uno puede hablar de infraestructura y después empezar a hacer diferentes fotos de la infraestructura. Ahora, ahí lo vamos a ver de una forma, como ver el sistema circulatorio, ¿no? Después yo te muestro el sistema digestivo y es el mismo cuerpo humano, pero lo vemos totalmente distinto, ¿ok? Y acá es lo mismo. La infraestructura la vamos a ver de una forma. Después, si vamos a un diagrama de arquitectura de la aplicación en sí, se va a ver totalmente distinto, ¿sí? Y ambas son necesarias, ¿sí? Para que el cuerpo humano funcione, tienen que funcionar los dos sistemas, sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, todos tienen que funcionar bastante bien. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Sin embargo, la forma de verlo o la forma en que se ve en ese momento es bastante distinta, ¿sí? Entonces, siempre estamos hablando de arquitectura de software. Acá estamos viendo algo funcional, ¿no?
¿Qué es algo funcional? Bueno, este componente lo va a llamar este otro, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo de un e-commerce, entonces decimos, bueno, hay un cliente que está que puede estar en un celular o puede ser una aplicación web, mejor, que va a llamar a la web del e-commerce, y esto va a empezar a llamar a web del e-commerce. Acá quizás esté el cuadrito de búsqueda, ¿no? Cuando vamos a cualquier e-commerce, cuadrito de búsqueda, hacemos la búsqueda, se encargará de hacer el listado. Ahora,